el primer expositor, a Raúl Romero Ruiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Mora de México, cuya ponencia se titula Microterritorialidades urbanas de la vida cotidiana. Imágenes, imaginarios y representaciones socioespaciales de las banquetas en la Ciudad de México. Raúl, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, espero estén viendo la presentación. Sí. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a todas, a todos, a todos por compartir este espacio, a los organizadores, a Felipe, a Belén, a cada uno de ustedes que nos acompañan, a nuestra red que sigue creciendo y avanzando cada vez más. Es un honor definitivamente. Quiero compartirles los avances de una investigación que en realidad está en proceso y más bien es la construcción ahora del objeto, del posible objeto de representación socioespacial que quiero presentarles y qué tan posible es esto mediante una suerte de narrativas de los imaginarios a partir de imágenes gráficas, de algunas aplicaciones de redes semánticas que estoy aplicando, del lenguaje, digamos, discursivo en ese sentido, y cómo en él se prefigura la idea del imaginario, la idea de la representación del espacio, o del espacio más bien de representación, que enseguida aclaro, de algunas figuras de territorialidad o microterritorialidad al tratarse de un espacio específico, como lo son las banquetas, que también enseguida voy a tocar, ¿no? Del sentido del lugar, también de la voz oficial, eventualmente de quien produce esta suerte de espacialidades en ese sentido. Entonces, quiero poner en juego, digamos, en esta investigación un tanto la relación de la dimensión espacial y la vida cotidiana, por un modo que es en ese sentido, una unidad fundamental del espacio público, particularmente en la ciudad, y que da cuenta pues, de una cantidad múltiple de representaciones del imaginario urbano. Y me refiero concretamente a la calle, ¿no? Y de manera particular, hablando de la calle, a una microperiferia de la calle que se vuelve además una interfase que está en latente conflicto, negociación, y conflicto no en términos, digamos, negativos, ¿no? Sino finalmente es esta suerte de dar cuenta de las prácticas, de los usos, de las negociaciones, ¿no? Una reconfiguración permanente de apropiación y de reapropiación, y creo que enriquece en buena medida una suerte de eje fuga, como señalaría Deleuze y Guattari, en relación a la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización. Me refiero precisamente a la banqueta en ese sentido, ¿no? El trabajo está denominado microterritorialidades urbanas de la vida cotidiana, imágenes, imaginarios y representaciones socioespaciales de las banquetas en la Ciudad de México. Parte un poco de la frase que pueden leer en esta diapositiva, en esta lámina, el que Manuel Delgado alude cuando dice: el arquitecto se empeña en ver el espacio urbano como un texto cuando ahí solo hay textura. El espacio público urbano no es un lugar, sino un tener lugar. En los espacios urbanos arquitecturizados parece como si no se previera la sociabilidad, es decir, subraya un derecho sobre lo público, sobre la necesidad de producir el espacio, desde esta perspectiva de Lefebvre, ¿no? que apoyaría en virtud de que el derecho a la ciudad pues, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano y de la ciudadanía, sobre todo. Es un derecho que implica la motivación de la sociedad civil para recrear la ciudad como parte de una misión que es común, que es colectiva, y me parece pertinente en ese sentido, pues para aprovechar también y reconocer lo que se ha estado haciendo en muchas partes del mundo, sobre todo en nuestras ciudades iberoamericanas, como la comunidad argentina, que actualmente lucha por la defensa de la universidad y que justo lo hace desde la espacialidad. Creo que es sumamente importante manifestarlo. Definitivamente, para cambiar la vida, primero debemos cambiar el espacio, podríamos decir. Pues bien, en relación con los cuestionamientos, la problematización, cabe señalar la siguiente pregunta: ¿cómo entender un espacio donde la vida cotidiana está configurada por interacciones efímeras y los códigos de espacialidad se despliegan sobre la marcha y muchas veces situadas imprevisiblemente? ¿Cómo ver esta condición en microterritorios como las banquetas de las calles de la ciudad? Entonces, el interés sobre esto será pues indagar en buena medida esta mirada del espacio practicado particularmente, que señalo aquí, en el discurrir de la vida cotidiana, la manera de hacer ciudad, es decir, desde el espacio público y particularmente desde las banquetas de las ciudades,
con una finalidad concreta de reconocer un proceso de socioespacialidad que no corresponde con una visión tan racional, digamos, del espacio concebido. Sobre todo, la intención es un poco, pues, en razón de proponer una dialéctica de desterritorialización que sucede entre la dimensión espacial concebida y la practicada percibida de la triada espacial que señala Lefebvre, digamos, y que deviene en alguna medida en un proceso de reterritorialización que propone Heisbaer, que propone Soya, digamos, y hace posible una dimensión, desde mi punto de vista, más vivida del espacio. Es ahí donde yo considero se hace presente lo imaginario y eventualmente se materializa, y si no, se genera un discurso de la representación de ese imaginario, ¿no? En ese sentido, la importancia de esta investigación. Los tópicos que estoy abordando hasta ahora, bueno, tienen que ver con lo siguiente. Ciertamente la motivación de la investigación empieza por entender, por un lado, la figura político-administrativa que implica una delimitación conceptual y geográfica de un espacio más geométrico, más euclidiano, es decir, la perspectiva del propio productor de este espacio llamado banqueta, que interesantemente averiguando, sé que en otros contextos, no sé ustedes, se le llama vereda o acera o paseo. En fin, y en ese sentido, esta pregunta, ¿qué es la banqueta? ¿A quién pertenece el espacio de la banqueta? ¿Quiénes se apropian de la banqueta? ¿Cómo se usa la banqueta? Y una palabra, y una forma, digamos, en una pregunta fundamental, muy laturiana, yo diría, ¿de qué está hecha la banqueta? Socioespaciales, ¿no? Y cómo representa y expone una suerte de imaginarios o de posibles representaciones. Representaciones imaginarias. Perdón, Raúl, por favor recuerden apagar los micrófonos. Listo, entonces, bien, pues me parece fundamental. Algunos presupuestos fundamentales en los que estoy construyendo esta suerte de investigación, digamos, estarían en lo siguiente, ¿no? Pensar evidentemente en la ciudad, que es el contexto clave en que se va a dar esta propuesta de territorialización de estas microperiferias espaciales que son las banquetas, para dar cuenta un poco de esta suerte de topo-representaciones imaginarios urbanos. Algunas vertientes centrales, digamos, se fundamentarán pues, en esta mirada crítica para el trabajo en términos de lo representacional y lo imaginario, aludiendo particularmente a este nuevo papel que la ciudad está concibiendo en el, digamos, nuevo milenio. Lo que está ocurriendo a su interior es una componente insoslayable definitivamente para entender nuestras ciudades y entender en ese sentido que no puede soslayarse la dimensión espacial, ¿no? Para entender finalmente que en ello se genera la imaginación y que el espacio evidentemente puede ser imaginario y el imaginario puede ser espacial, de acuerdo con esta propuesta de Yerno y Linton, por ejemplo. Asimismo, el tema de lo representacional ha sido una mediación que sustantiva en buena medida el territorio a partir del espacio, el territorio como un producto de la espacialidad, es decir, el espacio una vez representado, una vez significado, se convierte en territorio y va avanzando en esa dinámica donde el principal actor, evidentemente, el que genera la impronta, pues es el habitante, es el practicante definitivamente del mismo. Otros elementos fundamentales, casi de corte epistémico, diría yo, pues son estas premisas que sostienen, en términos teórico-conceptuales, por qué la dimensión espacial es un componente detonante de las representaciones y productora de imaginarios, en tanto su materialidad morfológica, sus prácticas y su significación, ¿no? Que posibilitan evidentemente el anclaje, la objetivación y la imaginación de las prácticas en una figura que he leído en otros contextos, que me parece bien pertinente, que es una geograficidad, ¿no? Este vínculo que se mantiene con el entorno en función de las propias prácticas, pero también de las visiones concebidas, pero también de las sensorialidades, en fin, parece que es pertinente pensar en ellos. Y bueno, estos ejes son centrales en mi investigación, en esta construcción del objeto, en virtud, digamos, de entender cómo la propia perspectiva geográfica, las perspectivas socioespaciales, digamos, ya han tratado una suerte de acercamiento de manera fuerte a las representaciones socioespaciales o toporrepresentaciones. Definitivamente la de Lefebvre es una fundamental que estoy intentando articular en esta investigación en virtud de entender su triada como una posibilidad de dar cuenta de este objeto representacional que es el espacio, pero particularmente esta mirada hacia esta, decía yo, microespacialidad, microterritorialidad o microperiferia, que son las banquetas. Más recientemente, digamos, unas perspectivas de las praxis espaciales y las nuevas geografías
han roto justamente en buena medida con este dualismo del espacio concebido, percibido o practicado en virtud de la idea de lo más vivo o del espacio vivido, aludiendo por supuesto al propio Lefebvre, digamos, y en ese sentido pensar en las posibilidades de su avance. Digamos que en términos generales, la idea de dialéctica entre las representaciones del espacio y los espacios de representación en tensión, como lo señala un poco la figura, están en juego para poder darle un poco más cabida a la idea de un espacio que evidentemente es producido, pero que la pregunta central es quién lo produce, quién produce esta idea de la banqueta, quién la construye, quién se la apropia, quién la usa, quién la significa. Es más, por un lado, los reguladores, el Estado, a través de sus políticas públicas de la ciudad o programas de intervención, en fin, o es el ciudadano practicante de todos los días que establece un poco su propia dinámica a partir de sus necesidades y en esa medida crear una suerte de espacio de vida que se vuelve evidentemente más bien un espacio vivido. Yo diría que hay una dialéctica permanente en construcción de ello, no es que un espacio, y un poco lo aclararía en este otro cuadro, un espacio sea solo concebido, sea solo practicado o sea solo vivido. Yo creo que hay una superposición en una suerte de capas, y no de capas de cebolla, a mi modo de ver, sino de capas de lechuga, ¿no? En donde hay hendiduras, hay rugosidades, muy al estilo Milton Santos, hay una suerte de profundidades, diría Latour, en esta, digamos, en esta condición de entender esta espacialidad que se da todos los días en estos espacios urbanos que han hibridado estas superposiciones. Y que dependerá para quien habita, quien practica ello, cómo entender de qué va esta suerte de territorialidad, de construcción finalmente. Y voy avanzando, dejando un poco que aquí repito en buena medida la importancia que ha tenido finalmente el imaginario de representaciones en un anclaje y objetivación fundamental como es el espacio, para ir a un punto central que tiene que ver con lo que estoy construyendo en términos, digamos, teórico-metodológicos. Y es un poco el uso de las narrativas, concretamente, visuales, para entender la idea de acercarnos a estos lugares. He venido colocando algunas de las fotografías, como ya checaron acá, de imágenes gráficas, que van dando cuenta de estas prácticas, de estos recortes importantes, de estos fragmentos que establecen la dinámica, el uso y un poco disparan en buena medida la imaginación, ¿cierto? ¿No? Entonces, solo para señalar, desde Castoriadis, esta construcción hermenéutica de las narraciones visuales abona evidentemente de forma importante a través de la fotografía una cristalización de la imaginación creadora, que entrama una relación importante entre la representación y la imaginación. Las imágenes construyen y constituyen a la luz de las propias experiencias de lo vivido, de ese espacio vivido, y hacen posible construir eventualmente algún tipo de anclaje que a través de la fotografía, a través de la imagen gráfica o de alguna otra representación gráfica, no necesariamente fija, estoy pensando en todo lo audiovisual, digamos, establecen una suerte de construcción que induce, que detona y que en buena medida representa para quienes habitan, para quienes practican, de qué va esta suerte de espacialidad como lo es la banqueta. Y eso me parece sumamente importante. Por otro lado, siguiendo con el tema de lo visual, Durán, digamos, aplicaría de manera muy interesante, importante, fundado en Castoriadis, plantea que el sujeto, mediante la imaginación creadora, transforma la sociedad cuando la interpreta, cuando lee el mundo y desde diferentes instituciones que lo rodean, busca sostener cómo abordar la fotografía en cuanto a objeto de estudio en sí misma, o técnica de investigación, significa ahondar en el conocimiento del mundo que vivimos, en el que la imagen gráfica además es un artefacto dominante de la construcción de imaginarios sociales. Entre otras consideraciones que ahora, digamos, no podría ahondar, pero que por lo pronto voy dejando. Y insisto otra vez en las fotografías que voy colocando, que pueden un poco inducir a ustedes mismos en virtud de entender, a lo mejor con alguna de ellas conectamos, hacemos match de lo que vivimos todos los días al transitar por las aceras, por las veredas, por las banquetas de nuestras ciudades. Y bien, en términos generales, este cruce de posibilidad que tiene que ver con la idea de la representación del espacio, de los espacios de representación, en la hibridación que señalaba en un cuadro anterior, estaría un poco poner en consideración y en discusión cómo la idea de un espacio concebido, racional, discursivo, que viene a veces desde el Estado, desde los grupos de poder, desde el control,
marcarían, como diría Manuel Delgado, esta idea de pretender que esta labor, digamos, del espacio esencialmente representado o que es concebido, busca como establecer una suerte de claridad respecto de la vida urbana, sobre todo de la ciudad, pero que no es así. Intentar mutar eso oscuro por algo más claro, de esta manera, ¿no? Como lo podemos ver en esta fotografía, como una planeación muy cuidada, muy ordenada, que tiene que ver con la idea de cómo debería ser la ciudad, cómo deberían ser estos lugares, pero que en realidad en un cruce con la idea de un espacio que es más bien practicado, nos revelan algo sumamente interesante, que es la práctica, los hechos, los hechos en el espacio, digamos, las propias morfologías, las propias actividades, en realidad dan vista y dan sentido de otra realidad finalmente, y que en el marco de la propia condición concebida del espacio se constituyen otro tipo de realidades como la práctica, y que eso hace posible justo la idea de un espacio, ese no concebido, ese real, que es heterogéneo, que hay una cantidad múltiple de actores, que están multiterritorializados permanentemente, hace posible hablar de una cosa que puede ser el espacio vivido justamente, ¿no? Esta es una condición fundamental que me parece importante señalar. Entonces, en relación a mi proyecto de investigación que está en esta construcción del objeto, he considerado varias fuentes con las que estoy trabajando, les decía entre ellos una suerte de material que tiene que ver con la visión, que me parece también importante, la voz del Estado, la voz de los programas, que tienen una delimitación muy clara acerca de las banquetas, su uso, su morfología, su estructura, los tienen muy, muy claras, digamos, ¿no? Y que hay una cantidad de materiales que nos han proporcionado. Y entre otras cosas, ciertos programas de intervención, interesantemente, en estas microterritorialidades, en estos microespacios, para dar cuenta de algo que están intentando, a mi modo de ver, una toponegligencia interesante, que es generar cierta patrimonialización de esos espacios en virtud de establecer un sentido de entenderlo muy desde las representaciones del espacio, descritas solo por algunos en particular. Por otro lado, también el seguimiento de los practicantes de las propias banquetas a partir de una colección fotográfica que se está construyendo por cada alcaldía de toda la Ciudad de México, y junto con ello una aplicación de un cuestionario semántico de vocación libre, un poco en virtud de buscar en alguna medida en el discurso propio del narrar los espacios que no son las banquetas, el núcleo central de las representaciones, una propuesta estructural de ABRIC, digamos, que también está abonando a ello y que se ha venido aplicando con cada una de las prácticas fotográficas. Además de la opinión pública en redes y el acercamiento directo, una suerte de etnografía que nos permita, digamos, enriquecer en buena medida desde distintas fuentes esta construcción en virtud del cruce de las dos dimensiones que señalaba, lo concebido, lo practicado, percibido, y cómo se resalta entre ello una suerte de elementos de carácter simbólico a partir de lo vivido, y esto cómo empieza a configurar una suerte de posibles imaginarios urbanos y cómo estos eventualmente pueden considerarse como una al menos aproximación de ciertas representaciones materializadas o discursivas, ¿no? Entonces es parte del tratamiento. A buena parte de la información que estoy recabando, pues se le está dando seguimiento a partir del análisis del uso de un programa que nos permite en buena medida, digamos, trabajar con una cantidad importante de materiales, pero sobre todo establecer un eje central de tratamiento y de... ¿Perdón? Los micrófonos, por favor, apáguenlos. Bueno, pues bien, solo para acercarme a algunos de los elementos que he venido a manera de aproximación descubriendo y que puedo ahora relatarles con lo que he construido hasta ahora entre las fotografías y algunas observaciones y seguimientos de carácter etnográfico, pues digamos, estos son algunos de los elementos en donde el seguimiento particularmente del material ha abonado, sobre todo, evidentemente a través de lo oficial, material oficial que propone el propio Estado, lo no oficial que he conseguido en otros ámbitos, como en redes, entornos virtuales, la colección fotográfica, entre algunas de ellas, pues evidentemente es una fuerza mayor acerca de la idea del espacio practicado que el concebido, que por supuesto una no demerita la otra porque hay necesidad de establecer la componente, digamos, material del espacio para poder hablar de ello, por señalarles algunos ejemplos claros, ¿no? Estos son los discursos que en términos de la propia regulación, el código, los reglamentos, digamos, acerca de la ciudad establecen para qué son las banquetas,
cómo se deben usar las banquetas, qué implicaciones tiene el uso de las banquetas. Evidentemente que es un asunto de un discurso de representación espacial muy anclado en la perspectiva racional, muy anclado en la perspectiva estructural, que evidentemente no funciona como tal. Cierto, hasta ahora lo que he podido revisar es que en realidad no para ahí, ¿cierto? Es decir, esta es una mirada, pero que por sobre de ella destaca esta otra, que es la perspectiva pues más practicada, los espacios de representación, y por solo señalar algunos pequeños casos de la gran colección con la que estoy trabajando, estas son algunas de las fotografías de lo que pasa, ¿no? Entre otras, que es una 5 minutos. y un patrón, los vecinos que usan la calle para estacionarse, el comercio ambulante que es permanente, creo que todos lo reconocemos como tal, entre otras actividades. Yo creo que en términos generales lo más importante aquí diría, y me fundo mucho en Ji Futuan, que me encanta un poco esta perspectiva que tiene, la construcción, digamos, el resultado de la producción de esta dialéctica entre el espacio concebido y el espacio practicado y percibido, que es la del espacio vivido, hace posible el concepto de sentido del lugar, ¿no? Dos de las grandes obras de Ji Fu, Space and Place, y Topofilia lo hace presente, ¿no? El lugar es seguridad y el espacio es libertad, estamos ligados al primero mientras deseamos el segundo. Entonces, entender esta relación cargada de significados a lo largo del tiempo, a nivel de la práctica permanente y de su propia materialización en virtud de la experiencia que se vive, ¿no? A través del pensamiento, de distintas formas que construyen esta realidad imaginada, es la manera en cómo podemos entender finalmente la posibilidad de ello, ¿no? El sentido del lugar. Es ahí donde se referirán, estoy esperando como hipótesis, esta suerte de imaginarios acerca de las banquetas. Final de cuentas, recordaba yo mucho al Principito, ustedes deben haberlo leído en algún momento, esta idea de existencia espacial permanente en donde estamos buscando pasar de un espacio a otro haciendo lo posible por no golpearnos, era una mirada interesante en la que pensaba cómo construimos, cómo generamos la idea de la distancia social, de los significados y demás. En fin, yo creo que en términos generales, en perspectiva, las banquetas no son solo simple de paso peatonal, es un lugar comercial, de trabajo, de espera, de encuentro, del actor social que fomenta la interacción. Es posible leer la ciudad, al menos en cuanto a una estructura que podríamos decir lo mismo de Los estas micrófonos, por ciudades, favor, su apáguenlos. actividad casi estocástica de sus banquetas. Lo que se da a leer es siempre un territorio que se supone sometido a un código. En fin, creo que hay muchísimo que experimentar ahí, sobre todo esta idea de sentir, vivir lo inmediato, vivir la vida cotidiana en relación con ello. Interesante, dejo estas imágenes que yo diría son las segundas después del comercio, que tienen que ver con la idea de cómo se vive los espacios, los microespacios, las microperiferias dentro de la propia ciudad y las calles, entre las calles y los espacios particulares que son las banquetas. Por ejemplo, esta. Espero que no escuchen, ¿no? Ya. De lugares donde parquearse. Tal cual, hasta enseñan a cómo parquearse en una banqueta. Esta les debe recordar muchos de los colegas acá colombianos, este lugar. A mí me llamó muchísimo la atención el año pasado lo que pasa en él. Esta es la verdadera vida, digamos, de la práctica en espacios, muy concebida, porque en realidad la práctica cotidiana es a la que le da vida, a la que constituye para ciertos universos racionales, sobre todo los populares, es un imaginario vivo. Esta es la realidad que yo tengo entendido, esta construcción tiene una historia, ¿no? De corte artístico, digamos, ¿no? Urbano para la ciudad, pero vean, esta es la vida en realidad, constituye lo que significa finalmente practicar en estos espacios de la ciudad, y que le dan verdadera vida. O estas otras que pasan mucho acá en la Ciudad de México y que tienen que ver con algo interesante. En un minuto, cuando se estacionan los autos, perdón, cuando hay un alto en semáforos, se generan ahora estos espacios. Esto es muy delicado, me llama la atención, porque es una historia interesante para quien habita la ciudad, le tiene un momento a poder observar un acto que regularmente, al cual regularmente puede no acceder, digamos, y que tiene que ver un poco con ello. Y bueno, esto es lo que
Muy bien, pues bueno, lo dejo hasta acá, espero los comentarios, ahí podemos discutir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, bien, justo a tiempo. Invitamos ahora a Micaela De Marco, de la Universidad Autónoma de México. Micaela, Hola, buenas tardes. ¿qué tal, Dale, Micaela? digas. Muy bien, muchas gracias por Bien, invitarme. bueno, el título de la ponencia de Micaela es Reconocimiento de los imaginarios sociales y sociourbanos de los niños en la transformación y la gestión urbana. Nuevamente, antes de cederle la palabra a Micaela, por favor recuerden mantener los micrófonos apagados. Micaela. Ok, una cosa, yo no soy muy familiarizada con Teams, no sé cómo compartir, estoy tratando de ver si lo puedo hacer. Normalmente utilizo Zoom, una disculpa, ¿eh? No sé cómo hacerlo. No sabría cómo compartir Creo mi que pantalla. en la parte de arriba dice compartir, ahí No, sí, debería... pongo compartir, necesitamos permisos para compartir, configuración, y no me sale nada. No sabría decirte. No, yo tampoco. Y vale, Ahí, pues, ¿ya lo ve? no. No, no sé cómo. Estoy tratando de compartir, meto ventana, meto configuración de seguridad y no me sale absolutamente nada. Cámara. Ok. Pues en teoría aparece. Perdón, si nos compartes en un, tu presentación, igual la ponemos. ¿Qué es? Ah, ¿Es un PowerPoint sí, o me qué es? parece genial, pero si me pueden dar un correo o un donde lo puedo enviar, con gusto se lo envío. O se lo puedo enviar a Felipe, pero creo que no está aquí. A ver. Ahí igual escribí para... en el chat que tenemos Nada aparte. más si me dan un correo, yo con gusto le comparto mi presentación. Yo acabo de dejar el mío si quieres Ahí te mando. enviarlo y enseguida lo abro. Vale, el punto es abrir el chat. Una disculpa, la verdad es la primera vez que uso Teams en mi vida. Si Entonces no, lo que podemos hacer es cederle a la siguiente ponencia y vos pasarías al último, ¿te parece, Micaela? Así... sí, para mí está bien, o sea, nada más me parece excelente. Sí, así el tiempo que pueda llegarme este correo, que no sé ni siquiera dónde verlo. Ah, en Ah, el chat de aquí. ya vi el chat. Ok, sí, mejor pasamos al otro y yo paso después, ¿le parece? Entonces invitamos a Katia Meredith García Quevedo y a Cintia Favila Ruiz López, de la UNAM, si están. Su trabajo se titula La segregación socioespacial en las periferias desde el imaginario urbano patrimonial, caso de las ciudades medias de Morelia y Oaxaca. Katia y Cintia, no sé si están... Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Sí, chicas, permítame, también estoy buscando la... Vale, nada más quiero avisar a Raúl que ya le envié la presentación. Gracias. me dicen de la gente acá que puede ser a lo mejor que no tiene instalada la aplicación, que a veces puede ser a lo mejor el modo por el cual no se puede compartir. Sí, estoy igual buscando la pestaña. Sí, no hace falta estar tenerlo instalado en la versión browse en internet, jala, se supone. Bueno, ya tengo la presentación de Micaela. Como ustedes quieran, si quieren, vamos con Micaela entonces, después, si Entonces, Raúl... Raúl, ¿te parece que te digo la próxima cuando... Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos entonces con Micaela y después... Perdón, ¿puedo Sí, enviarlo también? Sí. Está en el chat su correo. Sí, gracias. bien. Déjenme coloco la de Micaela.
¿Aquí la ven, perdón? Ahí se está subiendo. A ver. Ya se compartió Ahí una está. pantalla. Sí, sí. Está como medio... Oye, como que Teams no es tan bueno, ¿eh? Es mejor Zoom, creo. Si querés, Zoom es Micaela inmediato. anda comenzando y cualquier cosa, si te parece, Vale, si no... mientras me presento mi presentación, mientras que se va abriendo, ¿les parece? Sí, sí, por favor. Ok. Raúl, ¿todo bien con mi presentación? Sí, ya la estaba compartiendo, pero me dicen que no se ve. Entonces vuelvo otra vez, permíteme. Ok. Vale, primero, antes que todo, muchas gracias por invitarme en esta mesa. Yo también vengo de la Ciudad de México, soy postdoctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y vengo de ciencia política, luego pasé a urbanismo y me ocupo de filosofía del urbanismo y mi objeto de estudio es la regeneración urbana. En este momento estoy trabajando en la regeneración urbana de los espacios públicos junto con los niños y las niñas y los adolescentes de la Ciudad de México. Bien, antes que todo, esta investigación está soportada por el CONACYT, ¿vale? Antes que todo hay que hacer una premisa. ¿Qué es el espacio urbano? Vale, no se puede hacer con la presentación, Raúl, sino sin presentación, solo que es un poco difícil de seguir. A ver, aquí están viendo algo. Sí, nosotros. Sí, pero no la Ok. presentación. Aquí. Sí, pero vemos la pantalla de la, o sea, no vemos la presentación. Ahora. No, tampoco. Tampoco. No, es extraño. Bueno, yo le diría de última que sigamos sin la presentación, lamentablemente no. Vale, es que es muy difícil seguir perdón con todo el respeto, pero no para mí, es para quien me escucha, porque o sea, se necesita soporte visual. Sí. A ver, déjame intentar una última opción que estoy haciendo. ¿Ven esta ventana? Sí. Sí. Ok. Aquí estoy abriendo. Es que tuve que subirla a internet, a mi Drive, porque parecería que no reconoce la presentación en mi computadora. ¿Esto ya se ve? Vemos la carpeta de Drive, pero no A la ver. presentación todavía. A ver, ya la estoy abriendo. A lo mejor tarda un poco en llegar, pero la estoy abriendo ahora. ¿Nada? No, todavía no. Ahí está. Ahí está. Sí, ya está. Sí. Vale, ya podemos empezar. Traten sí que sea lo más rápido posible porque puedan exponer después el resto de las compañeras. Perfecto, ya puedo empezar. Gracias, Sí. Raúl, después de muchas peripecias.
Ok, entonces, antes que todo hay que hacer una premisa. En mi trabajo, el espacio urbano se significa como una estructura multidimensional. Yéndonos a la teoría de Castoriadis de 1975, la teoría de los imaginarios sociales, los imaginarios sociales y los imaginarios urbanos se colocan en el nivel del legein, del decir social. Y esto orienta, próxima, por favor. Y esto determina, orienta, instituye el hacer social. Entonces, las prácticas y las estructuras políticas, estructuras económicas, culturales, estructuras psicosociales, las estructuras también espaciales y socioespaciales. Y entonces, ¿qué son los espacios urbanos? ¿Qué son nuestros barrios y ciudades? Son estructuras, próxima por favor. Son estructuras que multidimensionales porque se componen de 3 dimensiones distintas pero interrelacionadas. La dimensión natural, la dimensión arquitectónico construida y la dimensión humano-social. Esas 3 relaciones son interrelacionadas en el sentido que un cambio en una de esas dimensiones tiene repercusiones en las demás 2. Entonces, la ciudad se coloca al nivel del teukein, esto es, al nivel del hacer social. Sin embargo, ya vimos que, próxima por favor, en la teoría de Castoriadis, el teukein y el legen también se remiten de manera recíproca. Esto es, las prácticas y las estructuras espaciales, socioespaciales y también las prácticas y las estructuras otras, no solo reflejan, son representaciones de los imaginarios sociales, no solo son materializaciones, ¿no? Materiales o abstractas de los imaginarios sociales y sociourbanos de las comunidades que viven nuestras ciudades, sino que también pueden producir una reformulación de los imaginarios sociales y sociourbanos, así como una reformulación de las prácticas y de las demás estructuras. Esto es, nuestra ciudad pueden, no solo reflejan nuestros imaginarios, no solo se plasman a partir de nuestras prácticas, ¿escucha? Sino que también pueden impulsar una modifica en los imaginarios sociales y sociourbanos, en nuestras prácticas y en todas las demás estructuras organizativas de una sociedad. Y entonces, ¿cuándo esto sucede? Cuando nuestros espacios urbanos o ciertas estructuras espaciales y socioespaciales producen un malestar. Y este malestar puede puede impulsar una reformulación de las prácticas y de esas estructuras, así como una reformulación de los imaginarios sociales y socioespaciales que determinan, instituyen y organizan, organizan esas prácticas y esas estructuras. Próxima, por favor. Entonces, a partir de esta premisa, podríamos concluir diciendo que el espacio no solo es una representación de los imaginarios sociales y sociourbanos de todas las comunidades que viven, utilizan y se encargan de este espacio en especial. No solo refleja, sino que también participa en la formulación de los imaginarios sociales y sociourbanos de quienes lo estructuran. Y entonces, en nuestras ciudades, por lo general, están estructuradas por los adultos. De hecho, hay muchos autores que sostienen que los adultos son los que las ciudades actuales son accesibles solo por los adultos funcionales, ¿no? Y entonces todos los adultos no funcionales desde la perspectiva neoliberal, así como los niños, los adolescentes y los ancianos, no tienen ese derecho a participar en la estructuración de la ciudad y sus barrios. Esto es, no tienen derecho a organizar, gestionar y eventualmente transformar los entornos urbanos. Por lo tanto, nuestras ciudades reflejan los imaginarios sociales y los imaginarios sociourbanos de la población adulta funcional desde la perspectiva neoliberal y también reflejan entonces sus necesidades y aspiraciones. El resultado de estas dinámicas, próxima por favor,
El resultado de esas dinámicas es que las ciudades son ilegibles, inaccesibles, hostiles con los niños, entre muchas otras cosas, por supuesto, ¿no? Ilegible es un concepto de François Choët en 1976, o sea que las ciudades son muy difíciles de interpretar para los niños. Son inaccesibles en el sentido que muchos espacios de la ciudad no son seguros para los niños y no facilitan el acceso de los niños, el libre acceso de los niños, y resultan incluso hostiles. En muchos casos, los niños necesitan el acompañamiento de un adulto para poder acceder en cualquier espacio de la ciudad, incluso en los parques a veces, ¿no? No pueden circular libremente por diferentes razones, pero entre las cuales está el hecho que la sociedad es adultocéntrica, son los adultos que estructuran la ciudad. Evidentemente estamos hablando de dinámicas generales. Evidentemente hay casos en los que no tanto los niños cuanto los adolescentes pueden llegar a producir un imaginario de resistencia y a imponer su visión, ¿no? En las estructuras espaciales y socioespaciales. Pero las niñeces difícilmente van a poder porque siempre acompañadas por adultos. Y cuando no están acompañadas por adultos o están acompañados por adultos distraídos y los niños llegan a utilizar el espacio de otra manera que no es la manera en la que normalmente está diseñada, de inmediato llega el reproche, ¿no? Del mundo adulto, que el niño se está apropiando de manera inadecuada de los espacios que están destinados a él, ¿no? De hecho, se ven mucho esos tipos de dinámicas en los parques infantiles, ¿no? Antes que todo, los parques infantiles de la Ciudad de México son todos parques estandarizados, ¿no? Son todos iguales, todos los hizo el mueblario, los equipos de esos parques son prácticamente idénticos en toda la ciudad y son espacios estandarizados por una niñez percibida como una realidad estandarizada. Son espacios que son tremendamente seguros, donde hay espacio más por adulto que para niños y donde los niños deben de utilizar sus juegos de cierta manera. Y si no los utilizan de esta manera, de inmediato llega la monición, ¿no? Del mundo adulto que no lo está utilizando de la manera adecuada. Entonces, de alguna manera, los espacios no solo nos representan los imaginarios sociales y sociourbanos de los niños, sino que se considera que los niños ni siquiera tienen un imaginario social y sociourbano que debería ser reconocido, ¿vale? Próximo. Y el no reconocimiento de los niños en la estructuración de la ciudad se puede significar como un no reconocimiento político. El concepto de reconocimiento ha sido introducido por Hegel en el siglo XIX, sin embargo ha sido actualizado por otros pensadores y sucesivamente. El concepto de reconocimiento político ha sido introducido por Axel Honneth de la Escuela de Frankfurt y luego desarrollado por otros pensadores franceses, en particular como Dijon y Renaud. Entonces, estos pensadores dicen que la falta de reconocimiento político de los habitantes de la ciudad, de los ciudadanos en general, próxima, por favor, tiene ciertas repercusiones, ¿no? Antes que todo, daña la autoestima del sujeto, y esto lo decía Axel Honneth en particular. Decía, si no se me da el reconocimiento político, si no me reconocen como sujeto autónomo y capaz de asumir ciertas responsabilidades y ciertos derechos en la interacción comunicativa, social y política de mi comunidad, significa que probablemente yo no merezco este tipo de atención. Entonces, esto puede llegar a dañar la autoestima, sobre todo en aquellos sujetos que en aquellos sujetos que no pueden, que no han vivido experiencias de reconocimiento en otras esferas relacionales. Dos, lo que se produce a partir de esos mecanismos decisionales son realidades que no son conformes a las necesidades y a las aspiraciones de las personas que no son reconocidas. Y también una escasa competencia democrática, porque si a mí no me involucran nunca en los procesos decisionales para gestionar, organizar y para eventualmente transformar mis entornos cotidianos o mi sociedad en su conjunto, evidentemente yo no seré estimulada
no me sentiré estimulada a mejorar mis competencias y habilidades democráticas, ¿no? Y mis competencias y habilidades en general. Próxima. Entonces, vale, aquí en Italia, en los años 90, Francesco Tonucci, inspirado a las filosofías de otro pensador italiano, un arquitecto italiano, Dalisi, sostienen que los niños deben de reapropiarse de sus ciudades. Antes que todo, ese derecho a la ciudad, en el sentido no solo otorgado por Lefebvre, sino también por David Harvey, ese derecho a la ciudad además está contemplado dentro de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia. Sin embargo, no se respeta. Entonces, Tonucci sostiene en los años 90 en Italia que los niños deben, a través de los proyectos urbanos, reapropiarse de su ciudad, y que una ciudad más adapta para los niños es más adapta para todos en realidad, porque los niños, porque abrir una ciudad a la iniciativa de los niños significa abrir la ciudad a la iniciativa de las personas diversas con respecto a los adultos funcionales, que son los únicos sujetos realmente que reciben reconocimiento social y político en nuestras sociedades. Entonces, a partir de eso, se empezaron a hacer una serie de experiencias en Italia, pero también en otros países, también en Latinoamérica. Sin embargo, en la Ciudad de México, no. Ha llegado la iniciativa de la Ciudad de los Niños en la Ciudad de México. Sin embargo, ese tipo de iniciativa se redujo a una serie de iniciativas de juegos libres y estructurados en los espacios públicos, y eran jornadas que se abrían, los niños iban a jugar y ya se acababa ahí. Pero la idea de Tonucci es que los niños se reapropien de manera sistemática y no temporal, sino permanente, de los espacios públicos, organizándolos, transformándolos. Próxima, por favor. Y entonces mi pregunta de investigación mi pregunta de investigación, o sea, mi propuesta, vale, no, próxima, por favor, me equivoqué, invertí las diapositivas. Ah, no, vale, no, regresamos, no, me equivoqué de mandarte la presentación, no importa. La anterior, por favor. Entonces, mi pregunta de investigación fue, ¿cómo actuar la ciudad de los niños en la Ciudad de México? Y entonces, mi propuesta es, próximo, producir proyectos escolares de regeneración urbana. O sea, hacer que los niños, a través de proyectos escolares que duran un entero año académico, puedan reflexionar en torno a sus espacios cotidianos y transformarlos. Y entonces, en particular, el proyecto se llama así, Regeneración de los Espacios Cotidianos con las Escuelas Primarias de la Ciudad de México. Por el momento, nada más me estoy centrando en las escuelas primarias, y en agosto de 2024 voy a empezar un proyecto piloto en una escuela primaria que se llama Manuel María Contreras, en la delegación Miguel Hidalgo. Sin embargo, mi objeto a futuro es hacer una serie de proyectos pilotos, para empezar primero con un grupo, luego con más grupos, luego con todo un plantel escolar, y luego con mandar este proyecto en la SEP. Ya estoy en diálogo con la SEP, y crear un diálogo interinstitucional entre la SEP y las alcaldías, para que los niños, todos los niños de la Ciudad de México, de las primarias de la Ciudad de México, puedan, a lo largo de la asignatura de proyectos comunitarios, llevar proyectos de regeneración urbana, no solo dentro del plantel escolar, sino también afuera de los planteles escolares. Después se trata de diseñar un marco teórico metodológico para poder capacitar también los niños de kinder, luego niños de secundaria, niños adolescentes de secundaria y de bachillerato. La idea futuro es que todos los estudiantes, desde kinder hasta bachillerato, puedan llevar a cabo esos tipos de proyectos, y que todos trabajen no solo dentro de su plantel, sino en la ciudad. Y entonces eso revolucionaría completamente la manera de rehacer ciudad en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí el primer ataque que recibí es: los niños no son capaces de hacer esto. Y entonces ahí contesté que en realidad nadie es capaz de hacer esto si no está bien capacitado, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a mi mamá, pues regénerame este espacio, mi mamá no sabe de dónde empezar, ¿no? Evidentemente se va a necesitar cierta capacitación.
también los niños necesitarán cierta capacitación. Y entonces tuve que diseñar un programa educativo para, considerando el perfil cognitivo de la niñez de las escuelas primarias de la edad 6-11 años, considerando esto, tuve que diseñar un programa educativo para capacitar, un programa de capacitación para los niños de las escuelas primarias. Próximo. Y entonces es un trabajo evidentemente transdisciplinario en donde convergen la filosofía moral, la filosofía política, el urbanismo, la psicología, la psiquiatría, la neurología, psiquiatría y paidoneurología, y también la pedagogía en particular, ¿no? Y entonces lo que se tiene que realizar son proyectos urbanos que trabajen, actúan de manera integral en las 3 dimensiones interrelacionadas del espacio. Esto es, en la dimensión natural, 2, en la dimensión construida y 3, en la dimensión humano-social. Tiene que impactar en las 3 dimensiones. Próxima. Además, esos proyectos de regeneración de los espacios cotidianos próxima, por favor, deben actuar de manera integral también en las 3 dimensiones del decir y del hacer social. Es decir, tienen que impactar en los imaginarios sociales y sociourbanos. No, anterior, por favor. En los imaginarios sociales y sociourbanos de las poblaciones involucradas. 2, en las prácticas de estas personas. Y 3, en las estructuras espaciales y socioespaciales. Próxima. Entonces se tienen que producir proyectos que sean comunitarios, es decir, que toda la comunidad escolar participe. 2, colaborativos y basados en la pedagogía colaborativa y cooperativa, y luego activa e inducida. Es decir, tienen que ser proyectos escolar protagonizados por los niños, facilitados por ciertas personas, que van a ser un equipo externo y el equipo interno. En el equipo interno va a estar la maestra titular del grupo, va a estar la maestra de proyecto y en mi caso especial va a trabajar también UDI, porque en el grupo con el que voy a trabajar es una niña con una leve parálisis cerebral y también van a estar 4 niños con TDA ya diagnosticado severo, un niño con autismo y el resto de los niños con problemas psicológicos. Entonces se va a necesitar el soporte de UDI, que son los psicólogos de inclusión educativa que están dentro del plantel. Del otro lado yo me llevo mi equipo. En mi equipo estoy yo, que soy el urbanista, que me ocupo prácticamente de diseñar el entero proceso y la logística, y voy a ser acompañada por una pedagoga especializada en pedagogía crítica, activa y sensorial. Y luego va a estar una periculturista pedagoga que es también gestora cultural y ella es especializada en pedagogía lúdico, experiencial, sensorial. Luego van a estar 3 arquitectos. 5 minutos. Que trabajan con niños, y van a estar otro urbanista que también es carpintero, especialista en huertos urbanos, por si acaso me sirve mano de obra también a la hora de llevar a cabo el proyecto. Y después va a estar una psicólogo social, experto en neurocognición, que a la hora de hacer algunos experimentos de tipo sensorial, etcétera, con los niños van a ponerse un diadema que registra su actividad cerebral. De esta manera vamos a tener como algunos resultados por ejemplo, vamos a hacer una experiencia, un mapeo cognitivo sensorial afectivo antes de iniciar las intervenciones arquitectónicas y después, para ver cómo cambia la percepción del espacio a la hora de intervenir en él con tus propias manos y cerebros, ¿no? Y vamos a hacer un mapeo cognitivo sensorial afectivo en un espacio totalmente urbanizado y en el bosque de Chapultepec, en un huerto urbano, y vamos a ver cómo es diferente la respuesta neurológica y psicológico-emocional a la hora de estar a contacto con la naturaleza y en un espacio muy alejado de la naturaleza, ¿no? Para esto necesito un psicólogo social especializado en neurocognición. Entonces voy a tener un equipo muy heterogéneo, y todos vamos a entrar en el plantel para trabajar con los niños. 3 personas externas por cada sesión. Próximo. Y para concluir,
Vale, estos van a ser los objetivos del proyecto: mejorar los espacios cotidianos desde el punto de vista arquitectónico, medioambiental y sociocomunitario. 2, rehabilitar los estudiantes desde el punto de vista psicosocioemocional. Aquí van a entrar también 2 psicólogos. 3, fortalecer diferentes tipos de habilidades. Próximo. Y sobre todo favorecer una reformulación de los imaginarios sociales y sociourbanos de los niños y de los adultos involucrados en el proceso hacia la producción de imaginarios sociales más reconocientes hacia todas las personas sin discriminaciones y distinciones y hacia todas las comunidades urbanas y hacia el medio ambiente. Próximo. 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 Perdón. Y el proceso se va a distribuir en 8 etapas. La más larga es la etapa 1, reflexionar y elegir un espacio. Aquí vamos a hacer una serie de actividades didácticas de diferente tipo para pensar en nuestros espacios y a cómo queremos modificar el espacio. Y también vamos a tener una lluvia de ideas muy dinámica y lúdica, donde se van a sentar las bases del diseño arquitectónico. 2, se va a hacer el diseño arquitectónico. Aquí van a entrar los arquitectos y van a hacer planning for real en particular, y vamos a hacer un rendering con Minecraft. 3, vamos a buscar los materiales a través de una campaña de reuso. Entonces, con el material que logramos juntar, porque no se puede manejar dinero, vamos a tener que desmontar sillas y mesas y construir el espacio con lo que tenemos. Luego, 4, vamos a realizar el proyecto a través de laboratorios de autoconstrucción, en donde los niños van a ser siempre los protagonistas, pero van a estar algunos adultos, sobre todo padres de familia, que van a apoyar. Inaugurar el espacio a través de una fiesta donde vamos a tener también una exposición de fotos que se van a hacer a lo largo de todo el proceso y un documental que vamos a realizar, porque durante todo este proceso vamos a realizar cápsulas de vídeo. 6, vamos a través de una serie de actividades lúdicos, experienciales y dinámicas, vamos a retroalimentar no solo los resultados de la experiencia, sino el mismo proceso que se llevó a cabo. Vamos a invitar a periodistas y académicos para que le den difusión. Van a hacer focus group con los niños, los padres y el personal para que puedan dar difusión a la experiencia. Y yo voy a publicar un libro al finalizar eso, donde se voy a explicar el método que se utilizó y los resultados de la experiencia concreta. Y vamos a hacer un trabajo de reflexión para planear el mantenimiento. Vale, yo creo que eso es todo. No, próxima. Si les interesa saber más sobre mi proyecto, porque evidentemente aquí, vale, todo eso se va a hacer a través de actividad didáctica. Próximo. Esto es mi correo. Aquí se ha cancelado, le pido una disculpa. Vale, está mi canal de YouTube y está, vale, no sé si se puede modificar, es que, vale, ahí se ha escrito www.youtube.com y aquí está el nombre del canal. Y esta es también mi página Facebook, donde también publico los vídeos de YouTube. Próxima. Y estas son las páginas principales, así se llaman, mis páginas social, donde voy publicando prácticamente los resultados de mi investigación. Vale, muchísimas gracias. Vale, próxima, creo que es muchas gracias. Okay. Les pido una disculpa si me extendí un poco. No, justo tiempo, unos segunditos nada más de más, así que no pasa nada. Bueno, ahora presentamos a las últimas expositorias, Katia Merit García Quevedo y Cintia Favila Ruiz López, de la UNAM, con su ponencia que se titula La segregación socioespacial en las periferias desde el imaginario urbano patrimonial, caso de las ciudades medias de Morelia y Oaxaca. Ahí Raúl seguramente estará en presentación. Sí, Estás muteada, Cintia. Katia, perdón. Sí, acabo de dar compartir y sí me lo permitió. No sé si se esté viendo ya. Yo estoy viendo el drive de Raúl, me parece. Sí, si quieres, a ver, dejo de compartir, ¿intentas? Sí. A ver, listo. A ver, intenta, por favor, yo ya dejé de compartir.
Ay, ahora ya no se ve. Hace rato sí se ve. A ver, permítame. Tú me dices si no intentamos por acá. Sí. ¿Se ve? Todavía no. Ahí va, creo que ya va. Ahí va. Ya está Ahí cargando, va. ya está. Perfecto. Ya nada más si la abres y acá. Sí. Dice Maxi. No, aún se ve con las diapositivas a un lado. Luego es cuestión de esperar nada más. Sí. Bueno, Ahí está. el título de este trabajo es la segregación socioespacial en las periferias desde el imaginario urbano patrimonial, casos en las ciudades medias de Morelia y de Oaxaca. Compartimos entre varios un proyecto matriz del cual se derivan varias tipologías y en esta sección somos las encargadas, la doctora Cintia y yo que estoy apenas integrándome al equipo y que abordaré el área subjetiva de un proyecto que ya tiene rato trabajándose, que ya está en curso, ¿sí? Y bueno, partimos de los imaginarios dominantes en la ciudad, hablando de imaginarios urbanos, en lo cual resulta preciso para la comprensión de la ciudad actual, ya que impulsa las colectividades hacia decisiones importantes, tales como la residencial, los patrones de movilidad espacial cotidiana, prácticas especializadas, etcétera. En este caso, como les comenté, el estudio de la segregación socioespacial de los territorios periurbanos de ciudades medias, en este caso de Morelia y de Oaxaca, es un acercamiento a la dimensión subjetiva de un proyecto que se ha abordado desde varias aristas. En esencia, como estamos en un centro de investigaciones geográficas ambientales, se ha tomado mucho el énfasis en los temas de riesgos y, temas educativos y ahora se está tocando como que lo social. En lo educativo pues es más como que qué tanto recurren a que se pueda acceder a los servicios. Y bueno, hablando de los imaginarios, el de la pobreza sería uno que últimamente ha sido dominante en las urbes. Entonces, el concepto de exclusión, que es criticado entre muchos por José de Sousa Martins, porque llega a reducir a la sociedad a lo económico, por números, por maneras de tomarse desde las instituciones. Entonces, en este caso, se entiende a la pobreza como una falta de sustento, ¿no? Pero en este caso, trataremos de ir más allá a los aspectos culturales, no solo las privaciones socioespaciales o existenciales. Entendiendo que el uso del territorio es un derecho existencial, sus formas de uso revelan los tipos de resistencia y las prácticas espacializadas, mencionado por el doctor Acosta y de Lemos. Por una parte, las descripciones institucionales de los bienes culturales dan significación focalizada, pero por otra, desprestigian el saber hacer de los más pobres y a las expresiones de vida cotidiana en las metrópolis latinoamericanas, sobre todo en las que se encuentran más entendiendo que en las periferias pues hay distintos tipos de pobreza o de cotos o de zonas que se contraponan unas con otras. Por ejemplo, el empleo, los medios de consumo, el ocio, el bienestar, los derechos, la libertad, etcétera.
pueden llegar a ser una privación de las experiencias requeridas. El imaginario urbano en las periferias, principalmente en aquellos espacios que están marginados, segregados. Se imagina por la necesidad de respuesta a algo que está irresuelto. Por ello es que entendemos que abordar desde el imaginario puede ser algo como muy factible en estas zonas donde a lo mejor las carencias pueden ayudar a externar los ideales de una manera más fácil, o las idealizaciones, los deseos. Entonces, esta imaginación es una actividad indispensable para la misma existencia. Y esta noción nos lleva a problematizar los espacios urbanos de otra manera. ¿Por qué se privilegia las representaciones de ciertos lugares en vez de otros? Entonces, al comenzar el proceso de reconocimiento de los imaginarios urbanos de la segregación, reside en que al crearse a partir de estructuras objetivas con las cognitivas, se produce y se reconfiguran recíprocamente nuevas realidades y, por lo tanto, nuevos imaginarios. Tales interacciones resultan en argumentos identitarios, por ejemplo, eslogan, estigmas, categorías que generalmente pues son aceptadas, prejuicios, etcétera. O también más especializado en hitos, objetos, en hechos y personajes que van reintegrando la memoria colectiva de la sociedad que lo produjo. Ahora, partiendo un poco al concepto que estamos proponiendo, que es el imaginario urbano enfocado al patrimonio cultural urbano. En México, en 2016, creo que fue coloquio, creo que, si no me equivoco, del cual resultó un trabajo de las periferias como patrimonio cultural urbano. Esto como de los principales o de los primeros intentos para salir un poco del centro o del patrimonio institucionalizado e ir hacia las periferias, hacia los barrios. En este caso, pues se analizan los barrios de la Ciudad de México, en lo cual pues se comenta que ha llegado el momento de considerar una relación más horizontal e intrínseca entre ellos y de preguntarnos cómo pueden establecerse correlaciones más propositivas entre ambos, entre el centro y la periferia, en el entendido de que hay ciudad en cada trama urbana y patrimonio en cada espacio habitado. Tras esta publicación, que pues es en coautoría con la UNESCO, el estudio de las periferias con sus problemáticas urbanas, se llegan a tocar, a tomarles un foco que a lo mejor no se había tocado antes, no sé, a lo mejor un poco como en vistas al turismo, tal vez como en sentido de rehabilitación. Sin embargo, el punto aquí es que se está tratando de salir un poco de la patrimonialización institucional. Entonces, el imaginario urbano expone la conciencia colectiva respecto a la lucha política de servicios o la recriminación sobre la estructura social o sobre nuevas visiones del lugar periferizado. Como planteamiento del problema, que nosotros pues estamos en una base todavía de generación de la problematización, de la propuesta teórica metodológica, porque pues se va iniciando apenas en este sentido del abordamiento subjetivo. Y bueno, aludimos a que la organización de la ciudad geométrica y dicotómica remite a un mundo ordenado diferenciado por el capitalismo, donde el centro y la periferia son dos componentes de un orden social sustentado en una evidencia de desigualdad, tanto económica, social, política y territorial, mencionado por Yerno Lindon. Hay un fuerte sesgo económico, pero también hay que considerar que este sesgo viene también desde la percepción y la identidad, diferenciando pues el centro y la periferia entre dominantes, dominados, o sea, dos espacios que pertenecen o vienen de dos mundos sociales que puede ser que se contrasten. En este caso, las ciudades intermedias, en las ciudades intermedias, la centralidad sigue siendo importante. En los centros sigue habiendo significados, servicios públicos relevantes, centros productivos, la contención de los poderes, etcétera. Y en la periferia sigue manteniendo tierras en tenencia social, ejidos, actividades primarias, organización social y últimamente espacio de acogida para la segregación socioespecial.
esta lógica propia calificada generalmente como informal, la que llega a registrarse en donde tenemos el fin, entre comillas, del área urbana y se mezcla con lo rural, y generalmente hay asentamientos que parecen irregulares, pues es calificada como informal, pero que está profundamente estructurada desde el interior, si es que se ve desde los habitantes y cómo es que se llegó. Lo que Pedro Abramo denomina pues una lógica de la necesidad. Las tendencias urbanas crean efectos de desintegración social debido a estas dos dimensiones, objetiva y subjetivas. Por ejemplo, para las personas pobres, la objetiva de la segregación consiste en sentimientos de marginalidad que los representan como un factor clave para la segregación objetiva. En este caso no está en juego únicamente los intereses materiales, sino también afectos, empatías y temores que intervienen en la lucha por el espacio, en los cuales la construcción o apropiación de ciertos espacios culturales, o pues la generación también de nuevos, coadyuvan en la lucha para sobrellevar esta territorialidad urbana, entre comillas, irregular. La forma de abordar la segregación socioespacial es entendiéndola a través del imaginario urbano, obviamente en estos territorios entremezclados, y pues abordar la segregación espacial y sus factores desde el imaginario, no solo en relación a los espacios per se, que pues ya se encuentran en muchas partes de la ciudad, sino aquellos que son de suma significación y consolidación identitaria y cultural. No necesariamente aquellos que son patrimonializables institucionalmente, pero sí los generadores de dinámicas sociales que se pueden repercutir en aspectos objetivos de estos asentamientos. El crecimiento en las ciudades intermedias es un gran reto en términos de la capacidad institucional, la movilidad, planificación urbana, vivienda y, por ejemplo, la resiliencia frente al cambio climático y desastres naturales por el tipo de asentamientos que muchas veces encontramos. En estas ciudades también se crean puentes de conexión entre la zona rural y urbana, o también hay una relación, por no decir competencia, entre los imaginarios de la pobreza y los imaginarios suburbanos. La propuesta metodológica para acercarnos al imaginar estas localidades a través de espacios identitarios o de un patrimonio urbano más popular, que bien puede apoyar en lo objetivo del apoyo de ellos mismos en la generación de sus condiciones, mejorarlas. Va a ser algo mixto, el aporte cuantitativo, debido a que ya se tiene avances en trabajos más objetivos, de descripciones sociodemográficas y inventarios y caracterización de los espacios urbanos que se van a contrastar con esta aproximación más cualitativa, donde se intenta o se intentará hacer una interpretación de todas las etapas y algunos pasos a considerar desde un estudio etnográfico principalmente. Las narrativas de vida espaciales, que son un relato organizado y secuencializado espacio-temporalmente, serían las que de interpretar por medio de las encuestas, entrevistas, que, bueno, muchos conocemos ya de aportación del doctor Silva. Y como segunda fase de la recopilación que ya se tiene de la información más objetiva, se pasaría ya a una tercera fase de interpretación. La encuesta entrevista, que parte de una asociación libre, donde podemos llegar a significaciones inmediatas, podemos obtener estereotipos, creencias inconscientes, fabulaciones colectivas que resultan reveladores de las construcciones imaginarias. Y la propuesta de que se partió de hacer una guía o un primer borrador de las encuestas, entrevistas, partiría de 4 tópicos, que sería en primer lugar la percepción de la calidad de vida, en donde entraría las categorías o subcategorías
infraestructura, donde estarían los servicios básicos, equipamiento, vialidad, el espacio público, en donde se pondera la seguridad, espacios urbanos y la movilidad, el transporte, accesibilidad, interacción social. La segunda sería la apropiación o valoración de su contexto inmediato, interno en el asentamiento, considerando sus espacios públicos. El tercero sería la generación o construcción de un patrimonio urbano local, o también la apropiación de algunos elementos urbanos que a lo mejor estén colindantes o los que se tengan acceso en el asentamiento. Y el cuarto, y no menos importante, es la valoración y un acercamiento a la relación e identificación de estos habitantes en zonas marginadas con el centro histórico de estas ciudades o con el patrimonio que está institucionalizado y generalmente en donde encontramos el foco de atención. Pues todo esto a través de una prueba hasta el momento, que sería no probabilística, mayores de 15 años y que mínimo tengan 5 años residiendo en el asentamiento, dado que algunas de estas colonias no son tan antiguas, entonces no podemos acercarnos como una temporalidad más lejana. Morelia y Oaxaca. Porque es que se tomaron estas ciudades que como les dije, ya están en un proyecto, porque la intención son de que sean ciudades intermedias. En este caso, estas ciudades, pues que son las capitales de los estados Michoacán de Ocampo y Oaxaca, cuentan con un crecimiento difuso y extendido hacia lo rural, lo que determina algunas desigualdades en relación centro-periferia. Ambas tienen nominación como Patrimonio Cultural de la Humanidad en sus zonas de monumentos, en el centro histórico y algunas otras zonas, no solo el centro histórico. Manifiestan una fuerte consolidación turística y ambas tienen nociones de aspectos de lucha y organización social, su riqueza cultural, artesanal, gastronómica, musical. Los asentamientos que se están considerando, que estos solamente son unos de los que se están tomando en el proyecto matriz, pero no se va a poder abarcar todos. Son colonias, algunas que son algunas cabeceras municipales conurbadas y otras que son anexas a estas cabeceras. En Morelia es la ampliación de la colonia Leandro Valle y Jaripeo, que sería la cabecera municipal, y una colonia que se llama Girasoles. En Oaxaca, la comunidad de Villa de Sachila, que sería la cabecera, y una colonia muy marginada, que es la colonia Vicente Guerrero. Al igual que Santa Cruz de Jojocotlán, en donde serían dos colonias, una más centrada y otra más alejada, que sería la colonia Independencia y la colonia Ángeles. Aquí solamente un ejemplo de la espacialidad de lo que venía mencionando. Este es de Morelia, que por ejemplo, en donde está de este lado, no sé si se mueva mi cursor, que tenemos, por ejemplo, la colonia Girasoles, lo que intentaríamos buscar serían los elementos que ellos retoman como culturales, que sería un patrimonio más popular, y a lo mejor los que tomen o tengan acceso, que serían en otras colonias aledañas, o incluso con una extensión más lejana, que aunque siguen teniendo conexión, no sabemos qué tanto se tienen todavía la identificación con el centro histórico, que es donde se encuentra el focus de lo que es cultural, lo que es patrimonio institucionalizado. Y bueno, hasta el momento, pues sabemos que todas estas colonias tienen características biofísicas parecidas, como por ejemplo tener altas pendientes, afluentes superficiales que son intermitentes, que llegan y puede haber desastres en ciertos momentos, vegetación secundaria, matorrales, por ejemplo, y suelos que tienden a la erosión. Por tal, estos territorios son propensos a invasión o compraventa de lotes para urbanización, que generalmente es accedida por gente más pobre, que inicialmente no cuentan con un reconocimiento de las autoridades municipales. Todo esto ha ido generando
escasez en el acceso a servicios básicos, poco equipamiento, proliferación de viviendas efímeras y junto a todo esto, exposición al desalojo. Todas estas comunidades pues son analizadas y son consideradas por el gobierno como que tienen una condición de pobreza y marginación muy alta. Ante esta situación, los habitantes o lo que llamó la atención como para hacer el análisis más, más social, dado cómo se ha llevado el proyecto inicialmente, es que se ha se han notado situaciones de organización muy peculiares entre los habitantes que lo hacen a través de la edición de tequios, en la cual se ha detectado pues prácticas para poder distribuir los servicios básicos, para tener representatividad y gestión ante el gobierno municipal. Están construyendo sus propios espacios de interacción y de cohesión social, y también se han identificado que ya se generan elementos simbólicos, que en este caso son muchos de los que se van a tratar de buscar, de espacializar y de ver qué tanto es que se logra tener 5 entre minutos. ellos Sí, gracias. Y sobre todo saber qué tanto tienen vinculación como dado la desintegración o la de desigualdad social segregada, en la cual pues ya no tienen el acceso a los eventos culturales, al patrimonio cultural de estas ciudades, y finalmente pues se lograría un acercamiento más humano, más social, y no solo quedarnos en este proyecto de aspectos biofísicos, que también sirve mucho por su capacidad de alertar a las personas de riesgos mayores, que es el proyecto inicial, y en este caso, pues todavía estamos en la generación del proyecto, abiertos a muchos de que nos pudieran aportar lo que sea, nos ayudaría de algún comentario, se los agradecemos. Sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Katia. Bueno, tenemos 10 minutos antes de que cierre la transmisión para preguntas, comentarios. Si hay alguien que quiere plantear algo, fueron 3 exposiciones muy, muy interesantes, muy buenas las 3. Así que si hay alguien que quiere comentar algo, puede abrir el micrófono. O si hay algún expositor o expositora que quiera hacer un comentario de otra exposición, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Sí, Raúl. Bueno, yo muchas gracias, Ezequiel, por la moderación. Creo que fue muy puntual para que comenzáramos todos, a pesar de los incidentes tecnológicos, a exponer. Y felicitarlas, colegas, Katia y Kaela, por sus presentaciones. Me parecen bien interesantes. Digamos que tengo 2 comentarios en relación al tema. El primero me llama mucho la atención, Micaela, sobre el tema de los niños y la ciudad, porque, digamos, me refería un poco a pensar parte de lo que yo trabajo, que es un poco la idea del sentido del lugar. Repensaba mucho la perspectiva de Yifu Tuan en relación a justamente cómo un niño entiende la ciudad, cómo un niño construye la idea del lugar, sobre todo por las características específicas que señalabas de ellos y las implicaciones que todo eso tiene. Pero él lo pone justamente como una de las condiciones ya más interesantes e importantes en cómo se percibe el entorno, el medio por parte de los niños, por cómo construyen finalmente una suerte de sentimientos, cómo perciben en términos sensoriales el espacio y cómo construyen como esta idea de lo sinestésico y de lo imaginativo en la ciudad, y eso me parece bien interesante. De hecho, lo propone como una manera justo de repensarnos nosotros en el espacio, en la ciudad, en el espacio urbano, en el espacio periférico, cualquiera que sea. Porque, diría Swimel, de pronto solemos atrofiar nuestros sentidos y dejamos de percibir el espacio, dejamos de percibir el territorio y estamos más encuadrados en una estructura, digamos,
de territorios concebidos, de territorios heredados finalmente, y esto tiene implicaciones ciertamente que olvidan, ¿cierto? Que dejan de imaginar, que dejan de sentir, y entonces me pareció bien interesante. Él define como la idea, él define, por ejemplo, la idea del lugar, el niño, sobre todo los niños muy pequeños, como el centro de valor por la alimentación, por el apoyo, por el refugio, por el terruño, digamos, y que la primera escenificación pues es la madre es su lugar, no es su sentido del lugar. Eso me imagino que sobre todo en esta evolución de carácter territorial permite como pensar esta perspectiva que señalabas. Entonces siento que es un reto interesante, me parece bien interesante poder entender cómo los niños establecen una relación finalmente con la ciudad, y digamos que ahí yo lo único que podría preguntar es cómo están pensando. Digo, tú definiste con muchísima cautela y muy exhaustivamente toda la gente que se va a involucrar en el proyecto, y de pronto estoy pensando como en los elementos metodológicos que se van a implementar para poder cruzar esta idea de los niños en la ciudad, su papel y su rol, si no está, digamos, cómo van a abonar en alguna medida el papel de los actores sociales adultos, digamos. Es muy interesante. Creo que es un reto importante y bueno, felicidades por eso. Por otro lado, este otro caso de segregación espacial, que a mí me llama mucho la atención y me gusta muchísimo, y creo que se rescata en buena medida este concepto que trataste en algún punto en lo que explicaste, que es el de la periferia, finalmente en la idea de las ciudades intermedias. Me cuesta un poco de trabajo entender cómo podemos llegar, cómo se puede llegar en una dimensión tan amplia, ¿no?, de una ciudad media, de dos ciudades medias, en términos de delimitación geográfica, a los imaginarios. Digo, es un tema, por supuesto, no es que no suceda, es que se vuelve complicado, y también pienso en un reto importante para poder, digamos, dar cuenta de imaginarios que son elementos mucho más subjetivos, mucho más profundos, mucho más intercambiables en términos de estas territorialidades que implican. Pero me parece bien importante algo que señalabas. Regularmente los proyectos suelen, digamos, denostar el diagnóstico territorial. Las grandes intervenciones a veces están planteadas o planeadas desde arriba, muy estructuradas para intervenir los espacios en virtud de cualquier tipo de condición, y se olvidan un poco de la voz del actor social, ¿no?, del sentir del actor social, del espacio de vida del actor social, quien es que en realidad lo vive. Y empezaba un poco en lo que yo he hecho en la Ciudad de México, que ha tenido que ver cómo el Estado, el gobierno, ha querido intervenir el espacio de la ciudad para patrimonializar o para educar en términos patrimoniales lo que significan los espacios de la ciudad, del centro, la monumentalización, en fin, otra serie de materialidades del espacio. Cuando los actores de a pie no ven eso, ¿no? Ellos piensan en el espacio como una territorialidad utilitaria que les permite poner, digamos, usar el espacio como un espacio de intercambio, poner un puesto de ambulante, en fin, la idea de lo patrimonial está fuera de sus contextos. Sí, pero no existe, a mi modo de ver, nunca un diagnóstico territorial antes de la intervención. Lo mismo sucede con los famosos pueblos mágicos en México. Todo mundo quiere tener un pueblo mágico, pero en alguna medida, digamos, detrás de eso, desde una perspectiva un tanto biopolítica, hay un brazo, digamos, oculto, que en virtud de pretender convertir un lugar en pueblo mágico, pues es otra vez mercantilizar un poco la cultura del lugar en virtud de otros probablemente intereses. Es decir, no existen diagnósticos territoriales. Yo sé que cuestan dinero, pero creo que valen la pena, y en ese sentido me parece bien interesante el proyecto que ustedes hacen, que no quede muy claro si se trata de un proyecto netamente universitario o está vinculado con algún programa de política pública. Nada más sería eso, felicidades también. Sí, gracias, Raúl. Bueno, el proyecto es académico y abarca varias áreas del centro de investigación, o sea, son investigadores de distintas. Entonces, en este caso apenas se va a iniciar esta parte social que no se había tocado, y es meramente académico, aunque está llevando apoyos, sobre todo en las comunidades de aquí de Morelia. Por ejemplo, se puso de parte de la UNAM, que bueno, no me corresponde a mí ese proyecto, pero lo menciono, de un huerto urbano en la escuela que hicieron los mismos habitantes
Ya ahorita creo que sí tienen profesor y ya se ha ido como estabilizando un poco, pero se han hecho algunos estudios e implementaciones por parte de la UNAM y después se van a medir los impactos, por ejemplo, del huerto o de algunos otros apoyos o del mapa de riesgos que se les entregó, qué tanto es que afectan en la movilidad de las personas y siguen invadiendo estas partes que están en sumo riesgo o que si ya toman sus precauciones y también no solo se les ha dado el mapa de riesgo, sino también algunas estrategias de mitigación, como el tipo de vegetación que poner, etcétera. O sea, ha sido como un apoyo más directo, no mediante el gobierno, porque sabemos que pues por ser irregulares no van a tener este acceso a esta visibilización del gobierno, ¿no? Y sí, también lo que llevamos hasta ahora es, antes de las entrevistas, pues son muchas visitas, tratar de que pues seamos visibles, notorios, de que no nos vean como extraños, porque ellos están pues un poco a la defensiva y también cuando dan la información tenemos que ser muy cuidadosos de explicar para qué es, porque pues ellos quieren que los hagamos saber como que sí están bien, como que todo está bien, porque si no, pues va a ser un riesgo ir a decir a otra parte que no están bien. Cierto. Es una investigación, como dijeran, muy sensible del acercamiento y antes de pues empezar todo el trabajo, pues estamos en el trabajo de acercamiento apenas. Perfecto. Muchas gracias. Sería todo. Además, Raúl, nada más quería agregarte que sí mi idea a futuro es que los niños salgan de los planteles escolares. Ahorita no se puede hacer, pero el problema es que las políticas participativas en general, o sea, y también las políticas urbanas participativas no cuentan con un respaldo jurídico adecuado. Por un lado sí cuentan con esto, pero por el otro se contradice la parte legislativa, porque luego no predispone las herramientas para poderlas llevar a cabo. Por empezar, los tiempos técnicos de las intervenciones no son de 1 año. Normalmente se dan 3 meses a las empresas para que hagan el proyecto y luego hacen una especie de licitación que es más de fachada que real. Y en 3 meses se matan los arquitectos, los urbanistas en sus despachos para llevar al proyecto, participan, luego los amigos de los amigos agarran la chamba y lo llevan a cabo en tiempos siempre muy limitados. Para poder llegar a una pequeña intervención se necesita mínimo 1 año, porque tienes que llevar a pensar a la gente. Entonces, como decía justamente un urbanista que entrevisté para crear mi marco teórico metodológico, ella me decía que los procesos urbanos participativos, la regeneración urbana participativa y también la gestión urbana participativa pide tiempos que los tiempos técnicos se pelean, ¿no? Y entonces se dice, porque se desencadenan procesos culturales, psicosociales muy complejos, y esto